El español es una lengua internacional que se habla en muchos países del mundo, situados en diferentes continentes. Pero, ¿en qué países viven la mayoría de los hispanohablantes? ¿Qué países de habla hispana has visitado tú? ¿Y cuáles te gustaría conocer? El primer país es México. En este país de América del Norte hay unos 124.800.000 hispanohablantes. México hace frontera con los Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur. Dentro de los países de habla hispana, México es un país muy importante, sobre todo en la cultura popular. México contribuye de una manera muy importante a la cultura popular en español, no solo dentro de sus fronteras, sino fuera de ellas, en muchos países, en la mayoría de los países de habla hispana. ¿Por qué? Porque en México se producen infinidad de películas, programas y series de televisión y música que se consumen fuera de sus fronteras, en muchos países de habla hispana. Por eso la variedad lingüística mexicana nos suena muy familiar a la mayor parte de los hispanohablantes. No importa en qué país vivamos, crecemos escuchando música, viendo televisión o películas de México. Y por eso las palabras y las expresiones mexicanas, aunque no se usen necesariamente en algunos países, se entienden bastante bien. El segundo país en número de hispanohablantes es Colombia. En este país sudamericano hay unos 50.600.000 hispanohablantes. Después de México, Colombia es el único país que supera los 50 millones de hispanohablantes. Tiene casi 51 millones de hispanohablantes. Entonces hay una gran diferencia entre México y el resto de los países de habla hispana. Colombia limita al oriente con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al occidente con Panamá. Se pueden destacar muchas cosas de Colombia. Es un país conocido internacionalmente. Yo destacaría la diversidad de sus regiones. Colombia es un país que tiene costa en el Caribe, pero también tiene una costa en el Océano Pacífico. Tiene regiones frías, regiones cálidas, una diversidad de climas y de paisajes impresionante. El tercer país con más hispanohablantes es Argentina. En este país sudamericano, situado en el cono sur, hay unos 44.900.000 hispanohablantes. Argentina hace frontera al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y al oeste y sur con Chile. Bueno, Argentina es un país inmenso, lo que nos da una diversidad de paisajes impresionantes. Argentina es un país muy conocido internacionalmente. A todo el mundo le suena La Pampa, que es una gran región en Argentina, o la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que en algunas partes, en algunas zonas, en algunos barrios se asemeja bastante a ciudades que podemos encontrar en Europa, por su arquitectura principalmente. Argentina también ha sido un país de inmigración. Entonces hay una variedad de costumbres y de tradiciones que vienen sobre todo de muchos lugares del sur de Italia. Y esto también ha afectado la manera en la que en Argentina, sobre todo en su capital, se habla el español. Pero no hay duda, en Argentina se habla español. El cuarto país es España. En este país del sur de Europa, con territorios en el norte de África, hay unos 43.600.000 hispanohablantes. España ocupa la mayor parte de la península ibérica. Al norte, España limita con Francia y con Andorra. Al oeste, con Portugal. Y al sur con Gibraltar. Se pueden destacar muchas cosas de España. En España hay una región que se llama Castilla, que le dio origen a la lengua que yo estoy hablando. Por eso a veces, en vez de decir español, llamamos a la lengua castellano, y esto es correcto. Castellano y español en la mayor parte de los contextos son sinónimos, son dos nombres para el mismo idioma. La región de Castilla está en el centro norte, en la región centro-norte de la península ibérica, de la parte que hoy es España.
España también es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa y quizá del mundo. En algunos de estos 4 países también se hablan otros idiomas. Por ejemplo, en México hay infinidad de lenguas indígenas que hoy en día se hablan. Sin embargo, la grandísima mayoría de la producción cultural que se realiza en México es en español. Los medios de comunicación utilizan el español. La literatura escrita en México es en español. Por lo tanto, el español es un idioma de México y todos los mexicanos hablan español, o por lo menos la gran mayoría de ellos, aunque algunos, los que viven en comunidades indígenas un poco más aisladas, quizá lo hablen como segunda lengua. ¿Por qué es importante que conozcas cuáles son los países donde más se habla español? Bueno, si estás estudiando español, si el español no es tu lengua materna, te habrás dado cuenta de que hay variedades del español. Es una lengua internacional que se habla en varios continentes, principalmente en América del Norte, en América Central, en el Caribe y en América del Sur. También se habla en Europa, también se habla en África, y como lengua bastante minoritaria incluso en Filipinas, que como sabes es una nación archipelágica que está en Asia. Entonces es un idioma internacional. Es obvio que un idioma que está tan expandido geográficamente va a contener muchas variedades. ¿Qué pasa? Cuando aprendes español es muy importante que escuches diferentes variedades, que no te acostumbres solo al español de México o al español de Argentina o al español de España, sino que te expongas al mayor número de variedades posibles. Ahora bien, considero que es importante que te familiarices por lo menos con las variedades que se hablan en esos 4 países. Claro que esos países que he nombrado, México, Colombia, Argentina y España, son grandes países con millones y millones de personas que hablan español en diferentes regiones. Entonces, no hay un español unificado en España, uno en México, uno en Colombia, etcétera, etcétera. Además, tengo que resaltar una vez más que el español es una lengua que solo tiene un estándar, que es el que yo te enseño. Entonces, el español estándar es el mismo y todos los hablantes lo deben conocer y lo utilizan, y es la variedad en la que se escribe. Por lo tanto, si lees mucho en español, no importa, no hay gran diferencia entre lo que puedas leer escrito en España o en Argentina, por ejemplo. Las diferencias son más en el español, digamos, de la calle. Familiarízate con la mayor cantidad de variedades del español posible, pero sobre todo con las variedades del español que se hablan en esos 4 países. Ten en cuenta también que si escoges España, España es un país que tiene una variedad lingüística. No solo se habla el español o castellano en España, sino también el gallego, el euskera y el catalán, entre otras lenguas, pero esas serían las 3 principales. Entonces es posible que si viajas a España, si vas a un lugar donde se hable una de esas lenguas, escuches esas lenguas. Ahora bien, el gallego, el catalán son lenguas romances, igual que el español, y dependiendo tu nivel del español, es posible que ni siquiera notes gran diferencia y no sepas cuando una persona está hablando en uno o en otro. En el caso del euskera, esto es completamente diferente, no pasa porque el euskera no es una lengua de origen romance, es una lengua completamente diferente al castellano. Pero bueno, desvelemos ya por fin cuál es el 5.º país donde hay más hispanohablantes en el mundo. Quizá ya lo sepas, se trata de Estados Unidos de América. En este país norteamericano hay unos 41.800.000 hispanohablantes, es decir, casi tiene la misma cantidad de hispanohablantes que España. Y aunque la lengua más hablada en Estados Unidos sea el inglés, el español es también muy hablado, principalmente por migrantes procedentes de diversos países de Hispanoamérica y por sus descendientes. Claro, el español en Estados Unidos no está repartido geográficamente de la misma manera. Se concentra principalmente en las grandes ciudades o en algunas regiones específicas, por ejemplo, en la región del sudoeste, lo que sería California, Nuevo México, Arizona, Montana, toda esa región, Texas también, o por ejemplo en el sur de la Florida, o en la ciudad de Nueva York, o en la ciudad de Chicago. Aunque esta lengua la hayan traído los migrantes, es una lengua que cada vez adquiere más importancia. Hay muchos medios de comunicación que utilizan solamente el español en Estados Unidos, así que Estados Unidos también puede ser una fuente. Yo siempre digo que te tienes que exponer al español y a la mayor cantidad de variedades posibles de español si estás aprendiendo. Puedes
ir a fuentes de Estados Unidos para escuchar español. Hay podcasts, hay programas de televisión, telenovelas, programas de radio. Estados Unidos también produce mucha cultura popular en español, así que puede ser una fuente interesante a la que puedes acudir para practicar y mejorar tu español. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscríbete a mi canal. Espero verte muy pronto por aquí. Chao.